Buen día, hoy le vamos a estar hablando del análisis biomecánico de la sentadilla con barra. Mi nombre es Yadier Ayala y estoy con Brandon Fernández y Héctor Hilerio. Esta es la agenda que vamos a estar tocando poco a poco hoy. El ejercicio principal que estamos estudiando es la sentadilla, que básicamente consiste en que una persona flexione sus extremidades inferiores con peso o sin peso, con los pies fijos en el suelo y utilizando los músculos cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y erectores como los músculos principales. Una técnica correcta sería los pies a los anchos de hombros, barra sobre el trapecio, tronco inclinado posteriormente un poco y una profundidad de entre 0 hasta 60 grados es lo ideal, una profundidad de flexión. Consecu- eh, Mala ejecución sería causada por una profundidad insuficiente o excesiva, inclinación excesiva del tronco o rodillas y pies mal acomodados en la forma. Em, Uno de los conceptos principales vamos a estar tocando y para los que, ¿verdad?, que son más importantes en esta investigación son los ligamentos cruzados. El, el anterior, que restringe la traslación tibial anterior y rotación interna, y el posterior, que restringe la traslación tibial posterior. Según las referencias que utilizamos, notamos que el ligamento cruzado anterior es el que está a cargo del movimiento entre los ángulos 0 a 60 y su pico de movimiento y fuerza está entre 10 y 30 grados. El posterior está entre 60 y 120 grados y su pico entre 70 y 90. Mientras aumenta la flexión de la rodilla, también aumenta la compresión tibiofemoral que le añade shear force a la rodilla y a los ligamentos. El Free Body Diagram que describe nuestra investigación, podemos observarlo aquí. El, Tenemos una fuerza inicial causada por el peso del centro de masa y la barra que genera una fuerza hacia abajo en la rodilla, una fuerza generada por el tendón hacia arriba y el shear force de la rodilla como tal hacia la parte anterior de la persona. La definición del problema es que existe una limitada compresión cuantitativa sobre cómo el ángulo de flexión de rodilla durante la sentadilla con barra afecta la fuerza, el shear force y la compresión tibiofemoral. Este análisis que hicimos busca identificar los rangos de flexión que producen mayor carga para los ligamentos anterior y posterior, como mencionamos anteriormente, para evaluar posibles condiciones y riesgos biomecánicos. Los límites del sistema creemos que son el cuerpo del participante, la barra externa, las extremidades inferiores y la interacción entre el pie y el suelo durante el ejercicio. Las suposiciones, tenemos que el movimiento se analiza en el plano sagital, los segmentos corporales se consideran rígidos y la carga se distribuye de forma simétrica. También podemos visualizar una línea vertical que se encuentra donde se posiciona la barra con los trapecios. Y finalmente el brazo del tendón patelar se asume constante para efectos de la simplificación del modelo y hacerlo un poco más fácil de entender. Las restricciones es que no se utilizaron plataformas de fuerza o sensores como electromiocardiogramas o captura 3D para recopilar todos los datos disponibles, como mayor información de ángulos o momentos y fuerza. En esta sección presentamos los objetivos del proyecto definidos bajo el modelo SMART. Primero, medimos el ángulo de flexión de rodillas y el brazo de momento
en los ángulos de 15 grados, 30 grados, 75 grados y 90 grados, utilizando Kinova, con cargas del 30%, 40% y 50% del peso corporal. Luego calculamos el momento en la rodilla y la fuerza del tendón, rotuleando usando Excel. También estimamos las fuerzas de compresión y la fuerza cortante en la rodilla. Finalmente, comprobamos estos resultados con la literatura para verificar si se mantienen en rangos seguros durante un periodo de 8 semanas. Las variables, después de establecer los objetivos, definimos las variables del modelo. Primero, las variables dadas son las verdes, como la masa corporal, la masa de la barra, la gravedad, el ángulo del tendón y el brazo del tendón rotuliano. Y las variables no dadas, que son las anaranjadas, como el momento en la rodilla, la fuerza del tendón, la fuerza de compresión y la fuerza cortante. Estas variables no permiten estimar las cargas internas de la rodilla. Como pueden ver en la metodología, en cuanto a la metodología, utilizamos el modelo del tendón rotuliano basado en Escamilla 2001. En el análisis se realizó en 5 pasos. Primero, calculamos la fuerza efectiva del peso, luego el momento en la rodilla, después la fuerza del tendón rotuliano. A partir de esas fuerzas obtuvimos la compresión y la fuerza cortante en la articulación. Finalmente, asignamos esas fuerzas al ligamento, correspondiente según el ángulo, menor de 60 grados al LCA y mayor de 60 grados al LCP. También utilizamos Kinova. El estudio incluyó 5 participantes. Cada uno realizó sentadillas con cargas del 30%, 40% y 50% de su peso corporal en 3 series de 3 repeticiones. Para el análisis utilizamos Kinova, que nos permitió medir el ángulo de flexión de rodilla y el brazo de momento. Es importante notar que el ángulo real se obtiene corrigiendo el valor del software y que el brazo del momento cambia durante el movimiento. Y finalmente, la sección de los ángulos. Seleccionamos 4 ángulos: 15 grados, 30 grados, 75 grados y 90 grados. Estos ángulos fueron elegidos porque representan los rangos críticos reportados en la literatura. Los ángulos de 15 grados y 30 grados corresponden al rango donde la fuerza cortante afecta más al LCA, mientras que el grado 75 y 90 corresponden al LCP, donde esa fuerza cambia y es soportada por ese ligamento. Esto nos permite analizar el comportamiento de ambos ligamentos en sus condiciones más exigentes y así capturar el comportamiento biomecánico más crítico de las rodillas durante la sentadilla. Muy buenos saludos. En esta parte ahora nos toca interpretar los resultados que obtuvimos, ¿verdad?, de los participantes de nuestro proyecto. Y básicamente vamos a estar comenzando con un análisis de estadística descriptiva en donde se colocan algunos valores, ¿verdad?, en perspectiva. Por ejemplo, relacionado a las fuerzas, ¿verdad?, que se generaron y que se lograron inferir, ¿verdad?, en cada uno de los participantes dentro de los rangos, ¿verdad?, seleccionados, ¿verdad? Obtuvimos en promedio fuerzas de 257 newtons, ¿verdad? Siendo el ángulo de flexión de 30 grados el momento en donde se experimentaban más fuerzas dentro del ligamento cruzado anterior, ¿verdad? En base a nuestro modelo en sí. Entonces, también realizamos lo mismo para el análisis del ligamento cruzado posterior, en donde se había seleccionado el rango de 75 a 90 grados, donde en promedio para los ángulos de flexión de 75 grados son de 333 newtons y el de 90 grados, siendo el mayor,
de 724. Hay que colocar en perspectiva, ¿verdad? Que dentro del rango de flexión seleccionado, mientras mayor era el grado de flexión dentro de ese rango, iba incrementando esa fuerza. En el ligamento cruzado anterior, claro está, experimentamos menos fuerza, o menos magnitud de fuerza, como en el ligamento cruzado posterior, que tanto para los 75 grados como para los 90 realmente supera por mucho las cargas que se generaron, ¿verdad? Con respecto y comparación al ligamento cruzado anterior. Entonces, dentro de nuestra discusión, logramos, ¿verdad?, implementar una de estas implicaciones prácticas en donde a cada uno de los participantes se les pidió que realizaran unas repeticiones con pesos variables. Y eso básicamente es lo que habla la progresión de la carga. Se trata de incrementar esas cargas externas para monitorear, ¿verdad?, cómo afecta ¿verdad?, las cargas con respecto a las fuerzas que se generan y se transfieren, ¿verdad?, de la fuerza cortante a los distintos ligamentos dependiendo del grado de flexión en donde se encuentren. También algunas implicaciones prácticas tenemos el descenso controlado, la profundidad consciente y tenemos la rehabilitación del post-LCA. Básicamente, esos son más implicaciones clínicas. Entonces, limitaciones como tal. El tamaño de nuestra muestra fue pequeño. Nosotros utilizamos una muestra dentro de un rango de 18 a 30 años porque era una muestra de una población mucho más accesible y se lograron, ¿verdad?, conseguir datos de solamente 5 personas. El análisis como tal y la investigación se tuvo, ¿verdad?, que limitar a realizar un análisis, ¿verdad?, de plano sagital, debido a que los muchachos como tal que participaron en el proyecto tenían experiencia y al realizar, ¿verdad?, los análisis ¿verdad?, de la parte frontal, no se experimentó mucho valgo dinámico, por lo tanto esa variable no se presentó en el proyecto. También el modelo se simplificó, los análisis de los frames fueron discretos, no fueron continuos, que eso es otra cosa que se debería de trabajar en el futuro, y las cargas asignadas fueron íntegramente al ligamento. Entonces, trabajo futuro, básicamente se trata de optimizar el proceso colocando muchos más indicadores como son la electromiografía para poder ver qué músculos se activan durante ciertos grados de flexión, reconstruir este análisis de forma tridimensional. Nosotros utilizamos un modelo bidimensional, ¿verdad?, con el propósito de que se hiciera mucho más fácil el análisis y simplificar el modelo, porque son muchas variables en juego, y utilizar, ¿verdad?, otros softwares que nos permitan a nosotros poder medir estas variables de manera continua. Entonces, de las fuentes de error, nosotros podemos considerar la ubicación de la línea de acción. En nuestro modelo, la ubicación de la línea de acción se, se estimó que podría estar literalmente cuando la persona agarraba, ¿verdad?, la barra, podía estar entre la barra y los trapecios como tal. Pero la realidad es que para tú poder inferir exactamente dónde está la línea de acción que está actuando como tal, se necesita calcular el centro de masa. Ese centro de masa varía con respecto al ángulo de flexión. Por lo tanto, como se nos complicó el modelo de esa forma y la idea era tratar de simplificarlo mucho más, se obvió esa parte. Entonces la velocidad también afecta porque la velocidad afecta en el análisis del ángulo de flexión cuando utilizamos, ¿verdad?, Kinovia para poder analizar los ángulos de flexión de la rodilla. Si la persona la realizaba muy rápido, el programa no lograba traquear completamente los ángulos de flexión y eso hacía que tuviéramos que editar frame por frame como tal. Las incertidumbres, claro, al tomar medidas siempre hay incertidumbre y el brazo del tendón rotular, en rotuliano, se consideró constante según la literatura, pero la realidad es que varía. Entonces, en síntesis como tal, logramos establecer que nuestro modelo funciona, que realmente se pueden inferir cargas, ¿verdad?, tanto para los ligamentos cruzados anteriores como los ligamentos cruzados posteriores. Con nuestro modelo, la hipótesis fue confirmada
O sea que básicamente a pesar de que sí se generaron fuerzas bastante grandes, están dentro de los ángulos de flexión seguros para poder salvaguardar eh, a la persona de que sufra de alguna complicación con sus ligamentos. Y claro, la consistencia de Escamilla. Escamilla en el 2023 ya había publicado también ciertos artículos como tal, en donde hacía referencia a su artículo del 2001 y por esa razón se utilizó este artículo también para fundamentar las bases. Porque básicamente esos artículos fundamentan las bases de la biomecánica clásica y entendíamos que nos podría ayudar en nuestro modelo. También está sustentado por papers nuevos. Así que básicamente está la biografía consultada y esto sería todo por hoy. Así que gracias por su atención.